Mira, la casa, hay muy pocos datos sobre esta casa. Se dice que la casa fue construida por el señor Feliciano Cobian Fernández del Valle, un español que llegó a la Villa de Lerdo para 1890 aproximadamente. Él llega con poder, llega con dinero, es un agricultor algodonero y él empieza a construir su casa. Él la construye, comentábamos la vez pasada que en las orillas de la población, porque para esas fechas la población no había crecido hasta esas últimas cuadras que es la calle Galeana. Entonces, ahí construye su casa y para un dato nada más así para saber quién era el señor Cobian, él tiene un pequeño altercado con la conferencia de las damas de San Vicente de Paúl, que hoy conocemos como las Vicentinas, donde las Vicentinas o de la conferencia le dicen, usted nos está dando un dinero para nuestras obras, pero él dice, pero yo no les creo que están gastando ese dinero en ese tipo de cosas. Entonces ahí empieza una ruptura entre ellos y ya no sucede nada, el señor deja de darle su aportación mensual y el señor desaparece, se va a Torreón porque allá compra la hacienda del Torreón. Para 1896 compra la hacienda del Torreón y hasta ahí llegó la historia de él aquí en la región. Enseguida, para 1914, la casa es la casa habitación de la familia García, de varios revolucionarios, entre ellos Máximo García, que él viene y celebra su matrimonio dentro de la casa. Lo más curioso de este dato es que la casa, ahí se efectúa la boda, ahí se efectúa la fiesta, y un invitado muy especial, Doroteo Arango, que vendría siendo Pancho Villa después. Hay documentos donde se dice, donde está escrito el nombre de Doroteo Arango como la firma del testigo. Pasa el tiempo y en la década de los 30 a los 50 se convierten las oficinas de la Compañía Nacional de Irrigación, lo que ahora conocemos como recursos hidráulicos. Pero para la década de los 50 se incendia y en ese incendio desaparece todo, la casa queda destruida y vuelven nuevamente a prepararla para hacer la vivienda. Luego, en ese tiempo, después del 50, se convierte en la clínica del Seguro Social. Después la abandona porque el Seguro Social ya construye su propio edificio y se prepara para hacer casa habitación y es donde están nuestros invitados, que son los que vivieron ahí. Y después se convierte en una maquila, que es en el momento en que la casa pierde ya su valor, la destruyen mucho, deshacen muchas de las habitaciones y ya no queda nada de la casa, nada más que la pura fachada. Y ahora la casa está abandonada. Eso es parte de la historia de esa casa. Bueno, con estos datos que nos das, arquitecto, quiero pensar con exactitud que la casa es precisamente construida antes de 1900. Sí, la casa es construida para 1890 aproximadamente. Por la construcción que tiene, que es prácticamente monumental, ¿verdad? Es una casa inmensamente grande. Queda en un área pues estrictamente para ricos, ¿sí? Porque veo que la casa de enfrente, las casas que están aledañas y las casas que están atrás tienen exactamente los mismos tamaños y los mismos parámetros de construcción. Y todas viendo hacia el poniente. Ok, ese es un dato importante. Y más aún, queda en el eje, ya para cuando es construido, antes de 1900, el camino oficial para llegar a la estación del ferrocarril, que era un punto ícono entre las dos ciudades nuevas, tanto Lerdo como Gómez Palacio, es la calle precisamente que ahora se llama Madero. Sí. Antiguamente calle Reforma y precisamente por ahí pasaban las vías del tranvía que llegaban hasta la estación en Gómez Palacio. ¿Los dos tranvías llegaron a pasar por ahí, José Antonio? Sí, bueno, el de Mulas no, el de Mulas tenía, estamos hablando mucho tiempo atrás, el de Mulas tenía una ruta diferente, una ruta acomodada, que se acomodaba por cualquier lugar, podía pasar por el Boulevard Miguel Alemán, o podía pasar por la Madero, pero todo siempre llegaba a la estación de Gómez Palacio. ¿Fue habitada por Feliciano Cobian? Fue habitada por Feliciano Cobian, pero ya, como tenía el poder, él ya estaba preparando su llegada a Torreón, donde hay una casa ahí que no sé dónde queda, pero después con el tiempo, él después de haber conseguido tanto dinero junto con su hermano Prisciliano, se mudan a México
y allá hacen un castillo, una mansión, una para cada quien, y ahí encontramos lo que se llama el Palacio de Cobián, que ahora es la oficina de correos. Es un palacete completo, ¿verdad? Y eso lo pudo haber hecho aquí en Lerdo o lo pudo haber hecho en Torreón. Y queda abandonada en primera instancia la casa para ese entonces. Así es. Quiero pensar que mencionas al general Máximo García. Máximo Sí. García se establece ahí y hay una posibilidad que un cuartel general villista se haya... Posiblemente, fíjate que sí hay posibilidades de eso porque la casa tenía un traspatio enorme, ¿verdad? Traspatio enorme, sí. Y aparte, toda la gente, los villistas llegaban aquí y se apoderaban de cualquier lugar para acomodarse, porque tenía mucha gente ¿Hasta qué año la habita el general Máximo García? Sigue habiendo, no hay datos de nada, es muy poco lo que se conoce de ellos. Máximo García muere en México, ¿verdad? Pero pues ya muere para el 50 y tantos, ¿verdad? Así es que no te puedo decir hasta cuándo estuvo ahí, pero la familia vivió toda su vida ahí, la familia García. Y la casa, pues, cuando ya pasa a ser las oficinas administrativas de la Compañía Nacional de Irrigación. Ok, es el tiempo que más dura, que es más se usa, que más dura, sí, así es. Ellos, pues ahí hacen sus oficinas por mucho tiempo, y eso es hasta cerca del 50 en cuanto se llega el incendio, que no se sabe las causas.